Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Giza Eskubideen Zinemaldiaren barruan, Eskurak, Aieteko Giza Eskubideen aldeko pedagogia baliabideen zentroak antolatutako 3. azoka honetara. Ingurumena eta giza eskubideak izango ditugu ardatz aurten eta gaur 3. eta azken eguna dugu. El objetivo de la feria de este año es fomentar la conciencia crítica y la participación ciudadana. Además, tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, de que la emergencia ambiental y los derechos humanos están constantemente interseccionándose y de forma transversal se afectan los unos a otros, y para eso pues queremos dar recursos tanto a la ciudadanía, a los agentes pedagógicos y profesionales también del medio ambiente. Hoy trataremos la crisis climática y derechos de los colectivos vulnerables. Para eso, en las siguientes 2 horas, pues bueno, vamos a estructurar en 3 partes. La tarde, una mesa redonda que tiene por título El impacto de la crisis climática en los derechos de los colectivos más vulnerables. Después vamos a pasar a una presentación de recursos pedagógicos sobre el impacto de la crisis climática en los derechos humanos de las personas y finalizaremos con las conclusiones. Bueno, comenzamos con la mesa redonda. El cambio climático amenaza el disfrute efectivo de muchísimos derechos fundamentales. Entre ellos está el derecho a la vida, al acceso al agua, saneamiento, alimentos, salud, vivienda, autodeterminación, cultura, educación, desarrollo, entre otros. Los Estados tienen la obligación de defender esos derechos humanos y prevenir los efectos adversos predecibles de esta crisis, en especial aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para que tengan acceso directo a recursos y medidas que realmente sean efectivas y les ayuden a tener una vida digna. Un medio ambiente sano, lo comentamos el primer día de la feria, como derecho humano fundamental, es un concepto bastante reciente, porque fue la primera vez en 2015, en el Acuerdo de París, donde en su artículo 12 específicamente, pues bueno, se acordaba lo siguiente respecto a los derechos humanos, el medio ambiente y la educación y la formación, ¿no? Que dice así: la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso al público a la información sobre el cambio climático también deberán reforzarse en el marco del acuerdo. Existen ciertas carencias, no porque no haya recursos pedagógicos en derechos humanos, que los hay y muchos. También los hay en cuanto al medio ambiente, pero lo que no hay tanto es material que concilie o que aúne ambos aspectos, y de eso vamos a hablar hoy también. Tenemos con nosotros el placer, yo estoy contentísima, no lo siguiente, de tener a estas 3 profesionales conmigo. Comenzaremos con Arantza Hacha, licenciada en Biología por la Universidad del País Vasco, máster en Conservación y Desarrollo Rural por la Universidad de Kent, Reino Unido. Ha trabajado durante 7 años con la Unidad de Ciencias Ambientales de la Oficina de UNESCO en Indonesia, 2 años como beneficiaria del programa de becas de UNESCO Echea y Gobierno vasco y posteriormente como consultora. Su trabajo se centró en promover el desarrollo sostenible tanto en Indonesia, en Timor Oriental, Filipinas y Vietnam. Desde 2014 es directora de UNESCO Echea, es el centro de UNESCO del País Vasco, asociación comprometida con los principios de las Naciones Unidas y UNESCO, que trabaja sobre todo pues, para que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos y como parte del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos. Ongi etorri. Eskerrik asko. Tenemos a Begoña Cabaleiro. Ella, ante todo, dice ser madre y contadora de historias, sobre todo la creación del storytelling en su medio natural es una de sus obsesiones maravillosas. Por azar comenzó a especializarse en medio ambiente y tiene una dilatada experiencia como periodista medioambiental. Desde que se topó con el mundo de los residuos, comenzó a trabajar con el objetivo de democratizar el lenguaje técnico y socializarlo, y de eso hablaremos. El cambio climático es un compromiso ético con las futuras generaciones y tratar de explicarlo con lenguajes adecuados es su obsesión, cosa que me alegra muchísimo. Es responsable de comunicación de Emaús, Fundación Social, desde hace 19 años y ha trabajado además en la administración pública, en Radio San Sebastián y en Cadena SER. Emaús es la fundación, ha cumplido 35 años este año y se trata de una organización de carácter social, laica, sin ánimo de lucro, que forma parte del movimiento Emaús International.
Tenéis como objetivo promover y acompañar procesos transformadores, individuales o colectivos, en los ámbitos social, económico y medioambiental. Y para ello trabajáis sobre todo en los ejes de la inclusión social, la economía solidaria y la transformación social. Un fuerte aplauso, por favor. Y tenemos también a Sara Diego, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, que tiene un máster en Acción Humanitaria. Desde adolescente ha estado vinculada a grupos de jóvenes en tiempo libre y, bueno, a diferentes experiencias de voluntariado, que probablemente hizo que despertara dentro de ella la responsabilidad y el compromiso de intentar luchar, ¿no?, por un mundo más justo. Su última experiencia de voluntariado fue en la Amazonía, donde pudo entender y sentir de cerca la necesidad de defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Actualmente trabaja en la ONGD, Alboan, como técnica de investigación e incidencia política en temas relacionados con la justicia medioambiental y movilidad humana, ambos siempre con el enfoque de género, que también lo ahondaremos hoy. Alboan trabaja por la construcción de una ciudadanía global que promueva una justicia medioambiental y equidad de género. Aspiráis a transformar las estructuras generadoras de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas relaciones sociales y económicas. Desplegáis, además, vuestra misión en alianzas y formáis parte de diversas redes y plataformas tan importantes para la defensa de los derechos humanos, especialmente, además, aquellas vinculadas con la Compañía de Jesús a nivel local e internacional. Txalo bero bat beraren. La emergencia climática es en realidad fruto, pues bueno, de un modelo de consumo, de producción insostenible, que además es intrínsecamente injusto, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Aran, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional, sobre todo que se llama a día de hoy, ¿no?, el norte global, ¿no?, que somos los países ricos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos poniendo encima de la mesa de alguna manera para paliar todo lo que hemos hecho hasta ahora? Porque somos los grandes emisores y, en cambio, quienes más lo padecen son el sur global. Yo creo que es importante para mí, y además con la perspectiva de bióloga que quiero también aportar en este foro, yo creo que es importante destacar que la emergencia climática, la degradación medioambiental, muchas veces la hemos visto disociada del impacto social que genera, tanto a nivel local de nuestro entorno, de Euskadi, como a nivel del norte global, ese nortecentrismo que tenemos. Se ha ido avanzando en interpretar cuáles son los impactos de la degradación medioambiental, disociándola enormemente de cómo eso impacta y agrava la situación de los colectivos más vulnerados a nivel internacional. De hecho, en muchos espacios se plantea la lucha contra la crisis climática como apelando a la tecnología como la gran solución a los problemas climáticos, cuando en realidad hay una reflexión y unas transformaciones profundas mucho más necesarias que van a la base de cuáles son esas desigualdades, esas injusticias que la crisis climática acrecenta. A nivel internacional, el sistema de Naciones Unidas ha trabajado la perspectiva medioambiental durante largo recorrido. El año que viene se cumplen 50 años de la Conferencia de Estocolmo, la primera gran conferencia de medio ambiente a nivel internacional, y todo el proceso de entender que nuestro medio ambiente estaba siendo severamente afectado y que había que transformarlo, ya cumple 50 años. Hemos cumplido recientemente los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos todo el proceso de cooperación a desarrollo internacional de Naciones Unidas, pero esos han sido procesos que han ido estancos y sectoriales, no han ido de la mano. De hecho, uno de los grandes avances que consiguió las Naciones Unidas son la Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y si vemos lo que ocurrió entre el 2000 y el 2015, vemos que si bien en algunos parámetros de desarrollo se había avanzado positivamente, en los que estaban mirando la parte medioambiental, el retroceso habría sido descomunal. No solo no habíamos mejorado con respecto al punto de partida, sino que habíamos retrocedido. Y eso es porque en muchos casos se ha apostado por el desarrollo económico, pensando que eso mejoraría el desarrollo social, pero a costa del medio ambiente. Yo creo que un avance significativo
es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que se ponen a la misma altura las necesidades sociales, las económicas y las medioambientales. Se obvian las culturales, pero habrá que ser capaz de incorporarlas. Y se llega a un compromiso en el que no vale avanzar en unas líneas si no se avanza paralelamente en otras. Se pone a la misma altura. Y no solo se pone a la misma altura el medio ambiente y la economía y las necesidades sociales, sino que se pone a la misma altura a todos los países. Es un punto fundamental. Ya no es países en desarrollo con sus deberes y países desarrollados, que lo que tenemos que ayudar es a contribuir económicamente. Ahora es todos los países, todos los territorios estamos en proceso de desarrollo porque no tenemos el mismo punto de partida. Es cierto que la Agenda 2030 no es vinculante, no tiene mecanismos de seguimiento robustos y se puede quedar en papel mojado. Pero a mí sí me gustaría, 2 pinceladas, contaros que hay un instituto, el Instituto Danés de Derechos Humanos, que ha hecho un ejercicio maravilloso de cruzar todas las herramientas y tratados internacionales de derechos humanos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque un tratado internacional es vinculante para el Estado que lo ratifica. Con lo cual, ahí hacen una labor de filigrana preciosa en la que dice, igual el objetivo número 13, que es el de cambio climático, no es vinculante, pero tenemos todo un despliegue de tratados internacionales vinculantes cuyo contenido responde a ese objetivo. En concreto, en el 13, nos ayuda a ver cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través del artículo del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la participación, educación, participación en la vida cultural, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la Convención contra la Discriminación Racial, la eliminación de la discriminación con la mujer, todo un despliegue de herramientas sólidas, robustas, con recorrido, que obligan a los Estados a cumplir sus compromisos en derechos humanos y que contribuyen a la lucha contra la crisis climática. Es una articulación preciosa, compleja, muy técnica, pero que nos asegura que existen los mecanismos para avanzar y para poner, que es lo más importante, la mirada de los colectivos más vulnerados. Nosotros utilizamos el concepto de vulnerados, no vulnerables. Ajá. Está bien saberlo. Estamos avanzando en ese sentido porque no es azaroso que estén en esa situación de vulnerabilidad, sino que se vulneran explícitamente sus derechos. Entonces, es poner la mirada de esos colectivos en el centro y que una política pública de cambio climático, transición ecológica, acceso energético o vivienda ponga la mirada de esos colectivos que necesitan una mayor atención porque les estamos dejando atrás. Es tremendamente importante lo que comentas, porque el tema de la no vinculación ha hecho que durante décadas, bueno, se hayan hecho oídos sordos a muchas peticiones, ¿verdad?, a nivel internacional. Respecto a lo que comentabas, en esa disociación también existe una disociación en el lenguaje, ¿verdad, Begoña? Es decir, a veces tendemos a hacer enfoques excesivamente científicos, donde carecemos de una aportación, una visión más social, y eso hace probablemente que no sepamos transmitir de forma adecuada o no cale en la sociedad civil los mensajes que queremos realmente aportar. Sí, yo creo que años atrás, sobre todo, se ha incidido mucho en lanzar entre científicos y periodistas una especie de batalla, ¿no?, en la que los científicos, pues claro, lógicamente tienen que ser rigurosos y a veces ese rigor hace que sea menos comprensible su mensaje. Y luego, por otra parte, están los medios de comunicación que solo publican aquello que es noticia. Y aquello que es noticia normalmente es catástrofe y eran acusados de catastrofismo durante muchos años, ¿no? Luego hemos llegado a la situación actual, que estamos de emergencia climática, y ahora desde luego que hay que hablar de catástrofes porque se han convertido desgraciadamente en noticia, ¿no? Y el lenguaje sí que ha ido variando, o sea, ha ido evolucionando, y pienso que ahora, o sea, se ha hecho una revisión y considero que tenemos que hablar no solo desde un punto de vista científico, no tenemos que prescindir del rigor, desde luego, pero tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más comprensibles
esos lenguajes, por una parte, pero sobre todo tenemos que hablar tenemos que hablar de las consecuencias sociales que va a tener el cambio climático, que son muchas, que son muy importantes y que son muy fácilmente entendibles. O sea, los expertos nos están hablando de grandes migraciones cada vez mayores, la presión migratoria va a ser enorme y vamos a tener unos problemas de racismo de la ostra. O sea, ahora asoma así un poquito, pero entre nada va a ser la pera. Entonces, bueno, eso es muy fácil de que lo entendamos a la primera. No nos hace falta saber que el CO2 es uno de los principales, ¿no? que está muy bien saberlo, pero que eso nos va a traer como consecuencia unos problemas de abastecimiento en las ciudades de alimentos muy importante, porque la presión va a ser enorme en las ciudades. Entonces, bueno, son cosas que las podemos entender a flor de piel, ¿no? Y luego, claro, también estaban los ritmos, ¿no? Los ritmos son muy diferentes en lo que es el cambio climático. El cambio climático es algo que se va produciendo paulatinamente, no despacio, pero sí paulatinamente, y los medios de comunicación funcionan allá. Entonces, eso ha generado que estuviera presente en la agenda de los medios de comunicación ha sido bastante complicado que ocurriera, porque solo ocurría cuando se producía una noticia. Ahora sí, ahora está ya un poco más presente, pero sí que ha habido una diferencia de ritmos bastante compleja y todavía no se ha dado toda la importancia que se tiene que dar al tema, porque es uno de los problemas mayores de la humanidad en estos momentos, y tampoco si lo midiéramos no tiene la misma presencia que otros temas que son infinitamente menos importantes. No estamos acertando en los lenguajes, no estamos acertando tampoco hemos apostado mucho por la racionalidad y poco por la emocionalidad, y creo que tienen que estar como más equilibradas, porque somos así, somos seres racionales, pero también somos seres emocionales, y creo que cuando comunicamos, creo que debemos tirar de esas dos cosas también, ¿no? Voy a aprovechar para hacerte esta pregunta, ¿crees que en el mundo del periodismo hay suficiente capacitación en tema de derechos humanos y en este caso concreto con lo que nos ocupa, tema climático? Porque una cosa es escribir, hablar de cosas diferentes. Es cierto que los periodistas lo hacemos, sabemos de todo y de nada. Pero, y esto igual no solo te hago a ti la pregunta, también la abro un poco más. ¿Creéis que es necesaria una capacitación específica, quizá de sensibilización a aquellas personas que van a ser transmisoras del mensaje? Yo creo que las personas que saben de algo, en este caso si hay gente que sabe de esto, ¿no? Periodistas que saben de esto, es mucho más difícil que te la den o que te metan por aquí o por allá, ¿no? Pero entiendo que cualquier periodista con voluntad puede informar sobre este tema. Ahora bien, aquel que está especializado en este tema lo hará mucho más profundamente, como ocurre pues, con los periodistas de economía, ¿no? Sí que existe, de hecho, una asociación de periodistas que están especializados en temas medioambientales, y eso, bueno, también es una garantía para la ciudadanía que exista ese tipo de periodistas, porque no tenemos mucho tiempo para leer todos los periódicos, para tener una formación, y esos periodistas lo que pueden hacer es trasladarnos esa información de medio ambiente desde su perspectiva, que ya son conocedores del tema y bastante más filtrada, ¿no? Yo creo que es fundamental la formación y o sea, la sensibilización-formación, ¿no? Porque muchas veces igual se nos queda fuera del radar porque no conocemos que está ahí. Y esa perspectiva del medio ambiente, desde la parte más ecológica o de la naturaleza, pueden tenerla, ¿no? Pero cómo damos ese paso siguiente para incorporar la perspectiva social y cómo ayudar a la población a hilar esos dos procesos y esos relatos para entenderlos de forma simple, ¿no? En Francia se dice vulgarizar los conceptos en el sentido de llegar al vulgo, no de democratizarlos. Exactamente, en este caso, ¿no? Y trasladar esos mensajes, que es cierto que los elevamos a un nivel técnico tan complejo que a nadie interesan. Sara, ¿consideras que, bueno, tú conoces la Amazonía, conoces el caso concreto de allí? Está muy bien porque además que podamos hablar de casos concretos, que no solo teoricemos, sino que llevemos a tierra, nunca mejor dicho, lo que está sucediendo. Tú vinculas el modelo extractivo, el modelo capitalista y los estilos de vida con la situación que en este momento están padeciendo, por ejemplo, en la Amazonía. Sí, yo creo que además está muy relacionado con lo que comentaban
las dos compañeras, cómo este modelo de desarrollo insostenible basado en la exclusión y en la desigualdad, o que genera exclusión y desigualdad, porque está basado en la consecución, ¿no? o en el objetivo de lograr poder, un poder ilimitado, que hoy en día se está topando con la finitud, ¿no? o con bienes naturales que son limitados, ¿no? Y además, al mismo tiempo, ¿no? se topa con unos derechos humanos o con una población a la que se le están vulnerando sus derechos. Eso por un lado. Y en la Amazonía suceden estas dos cosas, ¿no? Por un lado, se está extrayendo y se está vulnerando el derecho a la naturaleza a través de esa industria extractiva que extrae minerales, petróleo, madera, contamina agua, y todo lo que eso repercute en la población indígena o en la población amazónica y en la vulneración de sus derechos. Y por eso es importante, ¿no? hablar, o al menos creo que es importante, como decías, traer el ejemplo concreto de la Amazonía, y sobre todo teniendo en cuenta los servicios ambientales que la Amazonía ofrece a nivel global. Porque gracias a la Amazonía, o la Amazonía facilita o colabora, ¿no? o gracias a la Amazonía tenemos una estabilidad climática, o tiene mucho impacto en la estabilidad climática a nivel global. Entonces, no es una crisis climática que esté en el otro lado del mundo, sino que es una crisis climática que está interrelacionada. Y un poco también en relación a lo que decía Arantxa, esa disociación entre el medio ambiente y la vulneración de derechos. Hablamos yo creo que es como adecuado hablar de una crisis única y una crisis socioambiental, no una crisis ambiental por un lado independiente a una crisis social, sino una crisis compleja, única, socioambiental. Y es así como la tenemos que entender y como la tenemos que abordar. Me gustaría también que explicases cómo los guardianes de la naturaleza, como ellos se consideran, o de la Amazonía, cómo conciben la madre tierra versus cómo los países del norte global la concebimos. Bueno, aquí sí que es importante, ¿no? el estilo de vida, ¿no? el plantearnos nuestro estilo de vida. Hablábamos del sistema capitalista que nos ha convertido, ¿no? o nos ha inculcado un modelo de vida consumista, individualista, egoísta, y sobre todo que entendemos la naturaleza como un objeto. Si tuviésemos que representar, ¿no? el sistema capitalista, estaría el ser humano, y probablemente sería hombre en la punta, ¿no? Y debajo de él pues estarían pues los recursos naturales, estaría la naturaleza, pero sería una pirámide donde el ser humano estaría en la parte de arriba. La cultura indígena, es cierto que hay muchos pueblos indígenas, ¿no? Pero la cultura indígena se caracteriza, entre otras cosas, por el estilo de vida llamado el buen vivir. Y el buen vivir se basa en la armonía entre la naturaleza y el ser humano, y las cosmovisiones o espiritualidades, ¿no? El buen vivir se representaría, digamos, como en círculos concéntricos que se van moviendo y se van interrelacionando, pero no hay jerarquías, no hay... Y el buen vivir entiende la naturaleza como un sujeto con derechos, por eso hablamos de derechos de la naturaleza. Entonces, desde ahí, y engancho con el uso del lenguaje, ¿no? Qué importante es el transmitir a la sociedad que la naturaleza es un sujeto con derechos y no un objeto que se puede explotar y del que se puede extraer los bienes naturales, ¿no? Sobre todo porque, no sobre todo, sino porque esta explotación de bienes naturales
también tiene impacto en las poblaciones de allá y en las poblaciones, o sea, en la población o en la ciudadanía global. Claro, provocando además también migraciones internas, como se están dando aquí también, que pues siempre pensamos las migraciones a un nivel como, ¿no?, de cambiado de países, y a veces no, a veces es que no hay acceso a lo mínimo y tienen que desplazarse en las propias comunidades. Desde la Amazonía vamos a traerlo a un ejemplo de aquí, ¿no? No hace mucho, en la Cañada Real, debido a Filomena, muchísimas personas se quedaron sin acceso a la luz, a otros recursos, ¿no?, que permitieran una vida en condiciones. Sí, yo creo que es importante visualizar, ¿no?, quiénes son esos colectivos vulnerados, entender que las desigualdades norte-sur son enormes, pero también tenemos que reconocer las desigualdades más a nivel local, porque también tenemos esa responsabilidad. Y el ejemplo de la Cañada Real y Filomena es un ejemplo paradigmático. Es cierto que una parte importante de la península del Estado se paralizó por una tormenta de nieve muy intensa, mucho más de la que estábamos acostumbrados a tener, con lo cual los recursos y la capacidad de reacción frente a esa tormenta o ese episodio climático no era adecuada, y eso es un ejemplo enorme de cuáles son los impactos de la crisis climática. Ya estamos hablando de un contexto en el que hay recursos, o sea, hay un Estado, hay unas instituciones públicas con capacidades y recursos para paliar los impactos inmediatos de esa crisis, y sin embargo, y eso por suerte lo llegó a todas las casas esa información, hubo 40.000 familias sin acceso a fuentes de energía durante un episodio en el que las temperaturas eran extremas, con lo cual ahí había una vulneración de una serie de derechos, porque el acceso a la energía facilita el acceso a diversos derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la escuela, a la educación. Ahí tuvimos en la puerta de casa una explicación, un ejemplo fundamental de cómo la crisis climática impacta los derechos de diferentes colectivos en la puerta de casa. Si extrapolamos eso a contextos en los que hay menos recursos, menos capacidad, menos información, con lo cual el aislamiento y la capacidad de reacción es mucho menor, podemos imaginarnos la gravedad en la que se encuentran. Filomena fue algo temporal y que tuvo sus serias consecuencias, pero que la población se recuperó o no tuvo una mortalidad elevada, ni tampoco generó desplazamientos. Si extrapolamos eso a una situación de sequía continuada o de inundación en los países de costeros y de pequeñas islas, podemos imaginar qué capacidad de reacción tienen los colectivos que están en la situación más vulnerable. Y para mí es un ejemplo muy paradigmático de cómo la crisis climática afecta a todos los aspectos de la vida cuando no tienes capacidad para reaccionar frente a esas sacudidas, ese vaivén. Totalmente. Además de eso, bueno, en los casos en los que sí se tienen que desplazar, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13, dice así: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Bueno, yo creo que día a día estamos viendo que sistemáticamente se vulnera ese derecho de mil y una formas. Begoña, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué está fallando cuando en lugar de movilizarnos como sociedad civil, entendiendo que hace pocas décadas nuestros abuelos, nuestros parientes lo estaban sufriendo, que tampoco hace falta que te toque cerca para ser sensible a ello, pero incluso si nos ponemos a hacer memoria, que parece que a veces nos falla, sabemos esto, en qué consiste? ¿Qué está fallando en los mensajes, en la comunicación, para que esto realmente lo entendamos como algo propio? Porque lo es. Pues mira, no voy a andar con rodeos. Yo creo que es cuestión de política, es una cuestión de posicionamiento político. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia y, bueno, pues los científicos, la clase científica nos está diciendo que, bueno, pues hay una pandemia, hay un virus y que en un momento dado nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa y que nos pusiéramos las mascarillas. Llegaron los políticos
y dijeron, mira, esto dicen los científicos, tendremos para combatir este virus y no enfermarnos, tendremos que quedarnos en casa y ponernos las mascarillas. Y lo hicimos. Y se quedaron conculcados muchos de nuestros derechos también habituales. A las 10 en casa, ahora mismo, cuando estábamos en casa, pues el derecho a la movilidad, o sea, un montón de derechos se han visto conculcados, ¿no? ¿Qué ocurre con el cambio climático? Tenemos a los mismos científicos, a la misma clase científica, que nos está diciendo un mensaje que dice que la pandemia es un chiste al lado de lo que nos puede venir, pero no tenemos a los políticos que digan que esto que dicen los científicos va a misa, ¿no? En este caso no está pasando eso. ¿Y por qué? Yo no lo sé. Yo me puedo aventurar un par de hipótesis, ¿no? Pues yo puedo imaginar que dices, hombre, pues igual puedes imaginar que, pues no sé, que hay intereses económicos por detrás, ¿no? Que defienden un modelo, un sistema, un paradigma de consumo y de tal, que es lo que es el que está impidiendo que se tomen medidas adecuadas, ¿no? O por otra parte dices, bueno, también es que, o además de, ¿no? Puede ser que los políticos sean, en general, yo no voy a decir que todos, ¿no? Pero que en general son cortoplacistas. Ellos tienen periodos de 4 años y tienen que a los 4 años seguir sacando un rédito en votos. Entonces, lo que no hacen son políticas a medio y largo plazo, que son tan necesarias para combatir el cambio climático. Algunas poco populares, porque si llegamos a un modelo de sostenibilidad, tiene que ser a base de que todos y todas renunciemos a algo, porque no hay para todos. Y es que actualmente también el sistema lo que ha hecho ha sido, o sea, los países más desarrollados han vivido a cuenta de los menos desarrollados, de sus recursos, y son estos últimos quienes van a sufrir las peores consecuencias del cambio climático. Es bastante injusto todo lo que está ocurriendo y con quienes menos tienen, desde luego. Y además tenemos que recordar que todo privilegio se sustenta en una vulneración de derechos humanos de otra persona. Nada es gratis, porque pensamos que los privilegios es algo que se nos ha dado divinamente, como en el antiguo Egipto, y no siempre implica que se está vulnerando el derecho fundamental de otra persona o de personas. Sara, si a esto le añadimos, porque claro, estamos hablando de capas, ¿no? Derechos humanos son capas que se van solapando, Si a esto le sumamos a esta situación la perspectiva de género, donde las mujeres, niños y niñas que emigran, además, están siendo vejados, están siendo violados, están siendo desaparecidos, están siendo traficados, estamos hablando ya de la trata de personas. ¿En qué lugar nos coloca todo esto? Pues en un lugar en el que yo creo que la perspectiva de género debe estar y debe tener un lugar privilegiado, ¿no? para el análisis y para entender la situación y sobre todo, bueno, entender cómo el enfoque de género evidencia que la mujer, en la mayoría de contextos donde existe vulneración de derechos, siempre tiene como el hecho de ser mujer un lugar de supeditación, sí, ¿no? Sí, es más sensible a sufrir discriminaciones como más concretas por el hecho de ser mujer, ¿no? Existe, el concepto de continuidad de la violencia espacial y temporal en relación a la movilidad humana, ¿no? Hablamos de violencias, diferentes tipos de violencias, discriminaciones, vulneraciones de derechos hacia las mujeres que se dan en cualquier contexto, y por eso hablamos de la continuidad espacial, ¿no? Porque se da en cualquier contexto, y la continuidad temporal que se refiere a que esas discriminaciones se dan a cualquier edad y en cualquier momento de la vida de la mujer. Y eso es cierto, y entonces el analizar estos contextos desde esa continuidad espacial y temporal hacia las mujeres, o sea, de violencia hacia las mujeres, creo que es esencial para
para afrontar estos contextos de discriminación. Sí, porque es una violencia estructural que se da en todo el planeta y que se agrava aún más en aquellos donde no tienen acceso a lo básico, a lo esencial, ¿no? Y por añadir también, ¿no?, el enfoque de género en relación a la crisis climática, volviendo al modelo de desarrollo insostenible o a este modelo basado en la cultura patriarcal, al final la naturaleza nos ofrece servicios ambientales que están invisibilizados y por eso esa invisibilización se traduce en tratar a la naturaleza como un objeto, que lo decíamos antes, al igual que la economía convencional no valora ni visibiliza la economía de los cuidados de las mujeres, ¿no? O al igual que este sistema patriarcal sitúa al hombre en la mayoría de los contextos y ocasiones, ¿no?, al hombre por encima de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos igualar, ¿no? O podemos comparar el trato que recibe, el trato discriminatorio que recibe la naturaleza y la mujer por parte del hombre o del ser humano? Por eso es la madre naturaleza. Por eso si es la llegase madre el padre, naturaleza. igual le tratábamos mejor. No sé, igual hay que cambiarle el nombre, ¿eh? Por eso que andamos con el tema del lenguaje. Hay expertos además que comentan que dentro de todas las soluciones para paliar esta crisis climática, que una de las más efectivas probablemente sea empoderar a las mujeres y a las niñas. Y empoderar no como una forma de controlar y decirles lo que tienen que hacer para mejorarnos el resto de la vida, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino empoderarlas, porque la colectividad que se genera, los cuidados, la importancia de generar la comunidad reside mucho también en la filosofía de las mujeres. ¿En esto estáis de acuerdo? Hombre, la cultura, y me ha gustado como lo has dicho, lo he apuntado, ¿no? Servicios de los ecosistemas invisibilizados, cultura de los cuidados invisibilizada. La cultura de los cuidados que principalmente recae en una perspectiva más femenina, incluso más feminista, no acaba en el cuidado de las personas de tu entorno, ¿no? También está el cuidado hacia tu propio entorno y hacia la propia naturaleza, o sea que creo que es un continuo interesante. Bueno, sí, para mí también el ecofeminismo ya viene hablando mucho de eso, y lo que sí que, bueno, también es interesante, como dice una autora, ahora no recuerdo su nombre, lo que sí que tenemos que hacer las mujeres también es no quedarnos en lo de siempre, no en los cuidados, en no sé qué, ¿no? Yo creo que nos tenemos que situar también en otros espacios, y ella habla de ese lugar en el que en un muro hay un orificio, ¿no? Y eres capaz de mirar allí mucho más allá de lo conocido, ¿no? También tenemos que posicionarnos ahí porque también sabemos hacerlo, ¿no? Sin duda que sabemos hacerlo. Y también en lugares públicos y en lugares directivos. Eso también ayuda bastante. Hace un par de horas hemos sabido que dos periodistas, lo voy a decir bien, han sido asesinados en Burkina Faso. El pamplonés David Beriain y Roberto Fraile, de Baracaldo. Estaban haciendo un documental para proteger los recursos naturales contra la caza furtiva y las comunidades asentadas en estos entornos naturales. Estaban trabajando para una ONG y el ámbito además tenía que ver con lo que estamos hablando hoy aquí. Arán, los ataques a los activistas pro derechos humanos y en este caso ambientales son muchos y variados, desgraciadamente. Son muchos y variados y en crecimiento. Cada año se superan los récords del año anterior. Y en este caso, que son dos periodistas que están haciendo un trabajo de investigación y comunicación en temas vinculados a la protección del medio ambiente, se suman otra interseccionalidad, que es la protección de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el periodismo. A nivel internacional, de las dos grandes profesiones más arriesgadas en la defensa de derechos humanos es la protección del medio ambiente, la protección del territorio y el periodismo. El año pasado hubo más de 200 asesinatos de defensoras y defensores del territorio, más de 50 asesinados periodistas, que haya constancia y que estén bien documentados.
cuando hablamos de las violaciones de derechos humanos o vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la crisis ambiental o crisis climática, pensamos en la vida, acceso a alimento, agua, saneamiento, vivienda, educación, dando un paso, ¿no? Pero existen lo que se llaman los derechos de procedimiento, que son la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad para participar en la toma de decisiones, que son derechos que sistemáticamente se vulneran a la hora de no proteger el medio ambiente. Hay muchos megaproyectos en los que la falta de transparencia es absoluta, la falta de participación de las comunidades locales, y en Amazonía es un ejemplo enorme, Burkina Faso acaba de ser otro de los ejemplos, genera violencias que pueden acabar en asesinato o pueden acabar en otro tipo de derivadas, para seguir fomentando esos espacios de privilegio, esos espacios de abuso y esos espacios de desplazar los deseos, los intereses y las necesidades de las comunidades locales. Es una noticia nefasta. Cuando lo hemos escuchado esta mañana a primera hora que habían desaparecido, tenía mala pinta. Es una noticia nefasta. Y desde aquí lo denunciamos, por supuesto. En Burkina Faso, Begoña, vosotras tenéis algún proyecto, ¿verdad? Pues sí, Emaús Internacional lleva desde hace años llevando a cabo un proyecto que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales, que es el acceso al agua. Allí el agua es privada, ¿no? A nosotros se nos hace muy extraño pensar que no hay un grifo del que abrir y que salga agua y que sea un bien universal, ¿no? Allí el agua tiene un precio y tiene unos propietarios. Pero sí que en la intervención que hemos hecho en el lago Nokue, que es un lago que tiene una entrada salina, pues hay una presión demográfica bastante importante, la gente vive en palafitos y se están encontrando con el problema un poco del acceso al agua, porque ellos abastecían de ese propio lago, pero como la presión demográfica ha ido creciendo y el vertido de sus aguas residuales y de sus residuos acababan en el propio lago, que es donde pescaban para alimentarse, han acabado contaminándolos y tal. Se ha hecho una intervención, primero de todo escuchando cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus decisiones con respecto a qué tipo de gestión de agua se quería hacer en ese entorno. Se ha hecho un trabajo de formación y educación para los más pequeños y sobre todo las más pequeñas, que eran las encargadas de ir a por el agua y que cada vez tenían que ir más lejos y muchas morían por cocodrilos y por cuestiones así, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy interesante y muy intensa. Han venido gente de Nokue aquí para conocer instalaciones de gestión de agua y demás. Y me quedo con sus enormes sonrisas, que no podían dar crédito cuando tiraban de la cadena del baño. Veían tantos litros de agua que se iban por ahí, de agua. Y decían, por eso estáis tan blancos, porque tenéis mucha agua, ¿no? La verdad es que me preocupa muchísimo estas muertes, me preocupan y me horrorizan, porque el derecho de sus vidas ya ha sido conculcado, ¿no? Pero sobre todo creo que perdemos todos, ¿no? Porque la libertad de expresión que podemos tener todos y todas es gracias a sus informaciones, ¿no? Y que no puedan hacerlo, pues me parece tremendo. Que es una forma de leccionar a aquellos que nos dedicamos a esto, y entonces es un aviso para tener cuidado, porque puede ser los siguientes. Es la violencia, es el patriarcado en estado puro, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Me gustaría que lanzaseis, no sé, una esperanza, algo que tenga que ver con derechos humanos, medio ambiente. Aran. Yo creo que la esperanza es la evidencia, ¿no? Porque hace 4 o 5 años estábamos todavía debatiendo si el cambio climático era verdad o no. Y la evidencia ya nos ha dado un sopapo grande, que nos ha hecho ver que no hay duda. Y la COVID también nos ha enseñado que esa burbuja de bienestar en la que vivíamos es muy frágil, y que cuando una pieza se caen todas, con lo cual hay que cuidar todas las piezas.
hay que cuidar el medio ambiente para cuidar la salud, para cuidar la educación, para cuidar la economía. Con lo cual esa mirada 360 de la realidad, de los contextos, es complicada, nos supone un reto porque es el pensamiento sistémico, pero nos da esa visión de entender, ¿no?, desde la ecología más amplia y que, bueno, ya que hemos aprendido con el primer sopapo, preparémonos para el segundo y avancemos un poquito antes de recibirlo. Ojalá, y dejemos de utilizar lenguajes bélicos, ¿verdad?, que tampoco nos ayudan mucho y nos alejan más que acercar la realidad. Sara. Para mí la esperanza es, diría que es la escucha y los espacios donde se da voz y se denuncia y se educa también, ¿no?, para la transformación. Este espacio podría ser un ejemplo, existen otros tantos, ¿no?, como este, pero también espacios donde se están escuchando a las personas vulneradas, como decía antes, ¿no? Y que no seamos otras u otros quienes les demos voz, sino que sean ellas su propia voz. Creo que la escucha es esencial y creo que se están dando espacios para hacerlo, y creo que a través de la escucha nos sitúa en un diálogo horizontal que creo que es esencial para afrontar. Sin duda. Pues para mí la esperanza es la juventud, es la auténtica esperanza. Yo cuando veo a gente como los de los Viernes por el Clima, que empiezan a movilizarse, empiezo a reconciliarme con el género humano y pienso, mira, pues igual todavía se puede hacer algo. Además un movimiento que está liderado por una niña, ¿no? O sea, me parece todo como, o sea, creo que es la movilización, con todas las críticas que pueda haber, ¿no? Pero en lo simbólico, en lo metafórico, creo que tiene una cierta hermosura, ¿no? Y bueno, sí que pienso que es la movilización de los jóvenes la que puede hacer que los políticos cambien rumbos y puedan aplicar otro tipo de políticas que son absolutamente necesarias que se cambien. Ojalá. Vamos a abrir a un par de preguntas, si en el público alguien, o bueno, a preguntas, aportaciones, puntualizaciones, casos particulares, experiencias. Creo que todo el mundo está en shock. Claro, como hemos dicho, que esto ya nos vamos todos. ¿A dónde nos vamos? ¿Nadie? ¿No? Bueno, no pasa nada. Es normal. A veces yo creo que solemos hablar de cosas tan profundas, porque no deja de ser profundo todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de la existencia en sí misma y cómo la estamos gestionando, que se necesita también tiempo para poder asimilar todo lo que aquí compartimos. Pero algo igual también hemos hecho mal porque hemos apabullado, ¿no? Vamos a preguntar, ¿hemos apabullado? Dicen que bueno. Están en ese proceso de asimilación, les dejaremos ahí, porque vamos a seguir en cualquier caso. Antes de nada, eskerrik asko, Begoña, Sara, Aran, Txalo Beroa, Vosotros. Y vamos a despedir a Sara y Aran, pero nos quedamos Begoña y yo, ¿verdad, Begoña? Porque orain egin behar duguna da, bueno, 3 aurkezpen izango ditugu jarraian, eta ingurume eta giza eskubideen aldeko hezkuntzarako baliabide pedagogikoak aurkeztuko ditugu orain eta izango ditugu hizpide. Y comenzaremos contigo, Begoña. Van a despejar ahora en un momento nuestros compañeros el escenario. Tú, si quieres, puedes colocarte ahí. Y tuyo es el tiempo. Bueno, pues yo quería presentaros un vídeo, es un vídeo cortito, apenas son 13 minutos, pero realmente es un vídeo muy sentido, ¿no? La pandemia, estábamos diciendo antes que nos han cambiado muchas brújulas, ¿no?, en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que cuando nosotros hemos estado encerrados, la naturaleza ha florecido. Y bueno, también nos ha dado tiempo, y ese tiempo que nos dio en ese momento, pues bueno, permitió que pudiera hacer el guión de este vídeo un poco con esas obsesiones que hablábamos antes sobre el lenguaje, sobre llegar con lo emocional y lo racional, con llegar a un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no?
y la necesidad, sobre todo, de considerar que es la juventud la que tiene la clave del cambio, que les dejamos un marrón importante y que son ellos los que nos tienen que empezar a pedir cuentas y que nosotros tenemos que responder a las cuentas que nos pidan porque somos quienes somos los responsables de esta situación, ¿no? De alguna manera. Es un vídeo con el que hemos estado trabajando en centros escolares de toda Guipúzcoa, de secundaria y también en la fase de universidad. Y bueno, la acogida que ha tenido ha sido bastante cálida. Le hemos echado mucho cariño, sí que hemos apostado por hacerlo con bastante rigor, ¿no? Porque pensábamos que tiene una parte más de ficción, está planteado como si fuera un documental de verdad y un documental falso, ¿no? Al principio pensábamos hacer un poco como una especie de climaficción, ¿no? De qué ocurrirá en Donosti en el año 2100. Pero realmente cuando empezamos a investigar un poco lo que decían los científicos y las científicas, pues nos dábamos cuenta de que es que no hacía falta echar ficción, porque lo que decían ya era tela. Entonces, bueno, nos quedamos un poco, pues, que entre los paneles estaban diciendo, ¿no? Pues que existen tres supuestos. Un supuesto en el que, la ciudadanía, o sea, los países, el mundo no haga nada en cuanto a las emisiones de gases con efecto invernadero, que es algo que a mí tampoco me parece tan descabellado, la verdad, a veces tal y como vamos, ¿no? Y ese es el que hemos elegido, ¿no? Luego también hay otro supuesto, que es el que llaman el normal, que para mí cuando lo leo me resulta bastante optimista, y luego está el optimista, que es absolutamente inviable, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a recoger ciertas declaraciones de la clase científica al respecto de lo que puede ocurrir en ese supuesto, y luego lo que hemos puesto ha sido una especie de traducción al lenguaje juvenil de esas mismas cosas que se dicen, pero dichas de una forma cercana, con un punto de vista más social y con un punto de vista más haciendo lo suyo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que después de verlo, pues un par de minutos, que no os apabulléis ni nada, pero que sí que me digáis, lo digo con humildad, vuestras impresiones, por recogerlas, por aprender y por seguir mejorando. Vale. Pues os dejo, esta que arde. Estamos en Donostia en el año 2100. Jo, behitu aitak sarritan esan izan zidala. Behin eta berriz errepikatzen zidan, eta nik enuen sinisten. Hasiera batean uste genuen Iparpoloko hartzen arazo bat izango zela. Poliki-poliki izotza urtu joango zela eta izeberg puska txiki batzuetan isolaturik geldituko zirela. Arraro xamarra izan zen hemen Donostin. Nabaritu genuen euri gutxiago egiten hasi zuela, baina ez genion aparteko garrantzirik eman. Gainera klima aldaketa ez zinio beto etortzen zitzaigun. Edo horretzen gelditzen abendura arte lagunekin ondartzan. Xirimiria etzen gelditu ere egiten. Euskadi tropikala esaten genuen. Zera, itxasoaren maila egotzen denean, lehenbiztiko lerroan izango dugu etxe bizitza. Eta ikusi orain. Pero vinieron un montón de ciclogénesis explosivas, tormentas perfectas que se llevaron a antiguos lugares mágicos de la ciudad. El peine del viento, que estuvo años con una brillante ingeniería desafiando los embates del mar. El Cursal, varado como una roca luminosa, quedó destrozado por las olas embravecidas. La parte vieja, su mítica barandilla. La Perla, el puente del Cursal y también las casas. Muchas de las que antiguamente se conocían como primera línea de playa fueron arrastradas por las olas mar adentro. Muchas personas murieron. Buah, nunca he visto una playa. Pero
mi madre contaba que todos los veranos iba por toda la costa de playa en playa. De pequeña le gustaba correr por la de Ondarreta, La Concha, Zurriola. Después, cuando ya era joven, iba con la cuadrilla a Saturrarán, Itzurun, Hondarribia, Santiago, Malcorbe, La Antilla, Zarautz, La Isla. Y, joder, todas esas playas han ido desapareciendo. Mi madre siempre dice que eran sitios muy chulos, que las niñas jugaban con arena, las jóvenes se juntaban con la cuadrilla, otras hacían surf. La gente tomaba el sol, así, haciendo nada. y debía correr una brisa que no el vientaco que tenemos ahora. ¿Os imagináis? A mí se me hace súper raro ubicarme en esa realidad. Si es que ahora tenemos huracanes casi todos los días, y para colmo, con el calorazo que hace, y no podemos ni bañarnos en el mar. Bueno, que ahí viene lo fuerte, lo contaminada que está el agua del mar, pues es otra movida. En 2100, de no hacer algo por evitar las emisiones de CO2, más de la mitad de las playas del planeta habrán desaparecido. Esto se producirá si se mantienen los datos actuales de aumento de temperatura en el peor de los escenarios, el que muestra una subida de 4,8 grados debido a la concentración de gases en la atmósfera, que son los responsables del calentamiento global. Según algunas investigadoras, aunque se logren reducir de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero, más de un tercio de los litorales arenosos se encuentran ya amenazados. Sin playas, desaparecerá no solo una forma de disfrutar del verano, sino que también dejarán de resguardar la costa, ya que son el primer mecanismo de protección contra las tormentas. Y sin playas, los impactos de los fenómenos climáticos extremos serán mucho más fuertes. Mira, vivíamos hace nada en un piso patera. Mi marido vino antes que yo. Unos 6 años antes, creo. Mi familia vivía de la tierra. En mi pueblo se vivía de la tierra. Pero con todo este cambio es imposible vivir de ella. En una pequeña población como la nuestra, encima con 2 hijas. La tierra no daba, tampoco había agua. Cada vez había más enfermedades. Era imposible seguir allí. El viaje por tierra fue un infierno, hambre, sed y cansancio. Pero por fin pude colarme una lancha. El mar no fue mejor. Hubo gente que viajaba con nosotros y no llegó a tierra. Cuando llegué a esta ciudad, mi esposo había sido conducido junto a otros a otro país para trabajar en condiciones pésimas. No sé si volvería a ver a mi marido. La escasez de agua en África, donde las sequías cada vez han sido más largas y frecuentes, han hecho que la agricultura casi desapareciera. A pesar de que África tan solo hubiera emitido un 3% del total del CO2, ha sido el continente donde se pagaron las peores consecuencias del cambio climático. Sin agua, sin alimentos y con temperaturas inhumanas, se han visto abocados a migrar a través del mar, hacia Europa, en duras condiciones, cada vez más duras, lo que durante años ha llevado a dejar en el Mediterráneo cientos de vidas. Según las personas expertas en 2100, puede haber más de 300 millones de personas que tendrán que migrar como consecuencia del cambio climático. Las ciudades del norte, si no planifican destinos rurales alternativos y repartidos, donde podrían cerrar el círculo, donde incluso podrían aportar, porque el campo está deshabitado, quedarán masificadas. Se verán multiplicadas las presiones y tensiones en ciudades debido sobre todo a la falta de recursos suficientes para que lleguen a todas las personas. Nire aitona monak, Tolosaldeko herrialde txiki batean bizi izan ziren. Diotenez, basoak inguratzen zuen herri txiki hori.
Nik ez dut sekula ezagutu. Garai hartako sutek dena suntsitu zuten. Beraiek diotenez, hasieran sute txikiak ziren, kontrolatutakoak, baina gero guztiz deskontrolatu egin ziren. Horre gaituta, ekaitzak, lehorteak. Movida bat. Pentsatu egun gutxitan, bertako jendea ezer gabe gelditu zela. Etxerik gabe, beraien bizitzarik gabe. Gainera, nera aitona amonak diote, hasieran jendearen despisteak zirela, gauza tontoak, elektrizitate deskargak, tximistak, baina bazeuden jendeak nahi da egindako suteak ere. Batzuetan ezin dut sinistu. Ezin dut sinistu nire aitona amonak, nik ezagutu ez dudan herri batean bizi izana. Eta suteak dena suntsitu izana. No se sabe muy bien cómo, pero los incendios empezaron a ser un fenómeno frecuente y cada vez menos controlable. Al principio eran más numerosos, en California, en la región canadiense de Alberta y en Australia. Nos parecía que estaban lejos. En estos lugares, la población pareció asumir que había incendios de verano más lentos y largos e incendios de invierno más rápidos y salvajes. Casi tenían una maleta hecha porque en cualquier momento debían desalojar si no querían perder la vida. Estos fenómenos, debido a la sequía, el calor y los fuertes vientos, hacían que los incendios fueran prácticamente incontrolables. En estas circunstancias, la extensión de tierra quemada con el paso del tiempo irá creciendo, sin tener la tierra la más mínima oportunidad de regenerarse. Los incendios frecuentes irán devastando cada vez más lugares del planeta. California, un lugar de referencia por ser la quinta mayor economía del mundo, con una producción anual estimada en $3 billones, sede de algunas de las corporaciones que han dominado la transición al siglo XXI, Apple, Google, Facebook e Instagram, California podría quedar en cenizas antes del 2100. Vale, a ver, déjame que piense. Llegó el virus en 2020 para quedarse por mucho tiempo, pero no fue la única pandemia, porque la del COVID es la primera que recuerda a mi familia, porque mi abuelo murió en ella. Pero según cuenta mi padre, con las primeras grandes inundaciones, llegó una plaga enorme de ratas. Joder, qué asco, ¿no? Y con los bichos estos llegaron más pandemias. Sí, joder, la de la fiebre del Lassa, el MERS, el Zika, el SARS, la del virus Nipah, pues un montón. Sí, pues sí. Hoy justo hemos estado hablando en casa y, me decían que había un tiempo en el que el planeta estaba superpoblado. En la época de mi mamá y de mi tite. Y es que yo hoy, mirando en internet, he visto que ahora somos menos de la mitad de las personas que vivían en el mundo en 2020. Es que no es ni la mitad, tía. Ni la mitad. No sé. Que es muy fuerte. La destrucción de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene detectadas más de 200 enfermedades zoonóticas. El 70% de las enfermedades humanas tienen origen en animales. En hábitats bien conservados, los virus se distribuyen entre las especies y no afectan al ser humano al existir una relación equilibrada. La pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas, con lo que se facilita la propagación de patógenos. Estas circunstancias aumentan el riesgo de contacto y transmisión al ser humano. Las principales causas que fomentan la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta son la destrucción de bosques, el tráfico de especies, la intensificación agrícola y ganadera y el cambio climático. Estamos en Donostia, en el año 2020. Esto pensaba ser un mini documental basado en la climaficción,
Sin embargo, no ha hecho falta. Todos los datos que se aportan han sido publicados por fuentes científicas refiriéndose al peor de los escenarios previstos por cambio climático y las consecuencias en 2100. Solo la vida y los personajes forman parte de la ficción. El peor de los escenarios previsto por las personas expertas parte del supuesto de que no hagamos nada por evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Algo nada descabellado, nada de ciencia ficción. Por desgracia, entra dentro de lo posible. El que nos pongamos manos a la obra y evitar este escenario catastrófico está en tus manos. De ello depende nuestro futuro y el de las generaciones que vienen por detrás. Es cuestión de empoderarse. Y haz cualquier cosa que mejore tu entorno natural. Consume consciente, recicla residuos, planta árboles, cuida el entorno y, sobre todo, hazte oír. Nire gurasoek hau ikusi izan balute. Se podría haber hecho algo. No teníamos que haberlo permitido. Berandu egida dagoeneko. Itzulera gabeko puntu batean gaude. ¿En serio el ser humano es el animal más inteligente del planeta? Pues nada, sí que me gustaría escucharos qué os ha parecido, si os ha cambiado un poco la perspectiva de cómo percibíais el cambio climático, si no sé, cualquier comentario, desde luego me sería muy valioso, si os animáis. Yo creo que uno viendo esto se siente impotente y más aún cuando ves incluso en tu entorno que, por ejemplo, algo que yo vengo oyendo que para mí es nuevo y sin embargo de cría, yo recuerdo que hasta cuando en el colegio nos hablaban de lo que decía Jesús, etcétera, ¿no? Y demás, decía... que había que vivir, a ver cómo era, que había que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿sí? Pero esto se ha convertido en algo que es lo normal, pues porque además de tener nuestro piso, queremos el segundo apartamento en la playa, o tener un coche mejor, o etcétera, etcétera. ¿Cómo nos bajamos de este carro? Que encima, para colmo, ahora ya la gente joven está con unos sueldos que son de mileuristas, ¿no? Que a nosotros nos causaba pavor y escándalo cuando se empezó a hablar de que chavales que salían de la universidad cobraban 1.000 euros. Pero hoy ya es casi, vamos, una suerte tener un puesto de trabajo así, claro. También se oye hablar ahora acerca de qué tipo de sociedad que debe apostar por la vida y no por la economía. Pero yo creo que esto todavía nos lo tienen que explicar. ¿Qué es la vida? ¿Qué queremos decir cuando hablamos eso, apostar por la vida? Y por el contrario, no echar a temblar cuando se habla de economía, ¿no? Eso es todo. La verdad que gracias, muy interesante tu reflexión. Yo no tengo respuestas, yo soy una más. Pero, no sé, quizá... Yo creo que todos podemos hacer bastante, lo que no me gustaría es que esto apabullara a nadie y que paralizara, porque la intención que tiene es todo lo contrario, ¿no? Lanzarnos a hacer cosas. Es muy difícil que pues, te ves muy pequeñito, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar a la gente, ¿no? Y a Emmaús, nosotros somos como una especie de radiografía inversa de la sociedad y vemos un poco lo que pasa por esa radiografía inversa y cómo es esa sociedad. Y a nosotros
pues nos llegan muchas personas que vienen pues de Dakar y que les ha costado el viaje 4 o 5 años. En avión son 2 horas y media. Y durante ese transcurso de sus vidas, ¿no? Yo he escuchado muchas historias de vida y en esos transcursos de vida, en esos viajes tan grandes, pues han perdido muchísimas cosas, incluso la razón. Muchas personas cuando llegan aquí están cronificadas porque han pasado mucho miedo, porque han pasado muchas necesidades, porque han pasado muchas cosas muy fuertes que ni siquiera la mente ha podido soportarlas, ¿no? Y bueno, también llegan personas que llegan en buenas condiciones, que salen adelante y que tienen fuerza. Y mira, me voy a contar un pequeño cuento muy breve que me contaba una de esas personas, que hablaba de un incendio enorme en la Amazonía y había un colibrí que habitaba allá, que no hacía más que volar. Ya sabéis que el colibrí es el pajarito muy pequeño, que a veces parece un insecto incluso. Cogía con su pico agua del río, iba al superincendio, que era enorme, y lo echaba. Y así estaba haciendo viajes sucesivamente. Y el resto de la fauna de la Amazonía estaban muertos de la risa, se estaban riendo de él porque se cree que con eso va a acabar con el incendio, ¿no? Y al final le dijeron, ¿tú qué crees, que vas a acabar con el incendio, tú solo? Y él dijo, yo hago lo que yo puedo. Y yo creo que en eso está mucho. Podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos que podemos hacer. Cualquier pequeña cosa que podamos hacer por el cambio, o sea, por el medio ambiente, mejora el cambio climático. Pero no solo eso, también acaba con la pobreza. Cualquier cosa que hagamos protegiendo la naturaleza acaba también con la desigualdad. Y bueno, sí que creo que hay que hablar de economía, pero ¿por qué no hablar de economía solidaria? Porque también hay alternativas, ¿no? ¿Por qué no situar al ser humano en el centro en lugar del dinero, ¿no? Porque es posible, yo lo veo todos los días. Nuestras empresas son empresas de economía solidaria. ¿Qué es difícil? No te lo dudo, ninguna duda. Es difícil y a veces nos equivocamos todos, ¿no? Pero lo intentamos y bueno, vamos tirando para adelante. No sé, yo creo que podemos hacer más cosas de las que pensamos. Además, creo que ahora, además, no sé, hay mucha gente que piensa que no es como antes. Antes te marcaban las pautas de consumo. Ahora los publicistas están muy despistados y van detrás de los consumidores. Y somos los que estamos marcando tendencia y tendríamos que aprovechar esa ventaja. Eskerrik asko, Begoña, eta zorionak, Eskerrik asko. Me parece un gran vídeo. Me parece que es una forma tremendamente pedagógica de impactar en positivo. No solo impactar, como tú dices tú, de apabullarnos, sino de impactar en positivo y llevarnos a la reflexión. A colación de lo que estabas comentando ahora, también se suele decir, ¿no? Y también lo comentamos, creo, si no me equivoco, el primer día de la feria, y era, cuando compras, votas. Ya lo he dicho. Hala, pues vamos con la siguiente persona. Datorren pertsona aurkeztuko dut, Inés Vicente, mesedez Inés. Bera 10 urte baino gehiagoz, kultura arteko inguruneetan, hezkuntza proiektuetan lan egin duen gizarte hezitzailea da. Gaur egun, Alboanen egiten du lan, hezkuntza teknikari gisa, herritartasun globaleko gaiak lantzen dituzten ikastetxeei lagunduz, eta migrazioei, babesari eta harrerari buruzko Change proiektu Europarra koordinatuz. Berak aurkeztuko digu jokoak Lagota Carlota eta Breakout Edu Mugaz Aratago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maitan. Vale, bueno, hori, Alboanen batez ere orain ezagutu ditugun egoerak ezagutzera emateko hezkuntza erabiltzen dugu, ez? Eta hezkuntza baliabide desberdinak ditugu. Gaur bi joku aurkeztera nator, baina bueno, beste baliabide asko eta asko ditugu. Lehenengoa da hemen daukagun jokua, erderaz daukan izena da Lagota Carlota, euskeraz Tanta Samantha deitu dugu. Eta, bueno, joku hau da antzara jokua bezalako joku bat, baina gai konkretu bat lantzeko. Kasu honetan, helburua da
erdian dagoen laukitxora edo ailegatzea, eta lauki hau da 6. garapen jasangarrirako helburura ailegatzea, ez? Hau da, pertsona guztiek ura eta saneamendua edukitzea. Eta, bueno, irakurriko dizuet, jokuarekin datorren ipuinaren hasiera pixkat ikusteko nola aurkeztu nahi dugun jokua, betez ere joku hau ume txikiagoekin igual lan egiteko da, ez? Ez hainbeste helduekin edo bueno, familian ere lan egiteko. Hori, Tanta Samantha New Yorken bizi da. New York hiria oso handia da. Hango etxeak zeruraino ailegatzen dira. Taxiak horiz pintatuak dira eta kolore guztietako jendea badago. New Yorken munduko hizkuntza guztiak entzun daitezke. Baita munduko sukalde guztietako usainak usaindu ere. Tanta Samantha pozik joaten da eskolara. Bere eskolaren izena Nazio Batuak da. Antze ezagutu ditu bizitan joan diren beste 4 ikasle. Fermintxo, Iruñekoa, Uma, Indiakoa, Jairo, Kolonbiakoa, eta Raunda, Txadekoa. Eta hauek dira ere jokuan dauden 4 protagonistak, ez? Tanta Samantha lagunduko dutenak helburu hori lortzen. Tanta Samanthak eta bere lagunek misio bat daukate. Lortu behar dute munduko pertsona guztiek ura eta saneamendua izatea 2030 urterako. Zer? Fermintxok ez du deus ulertzen. Begira, ura nonai dago, eta gainera doainik da. Hau, bai misio aspergarria eman digutena. Umak eta Raundak azaldu diote bere herrietan, eunitzetan, urik gabe gelditzen direla. Eta batzuetan, kilometro anitz ibili behar dutela ura ekartzeko. Ontzi, pisudunetan eramaten dute ura, eta aurren eta emakumeen lana da bereziki. Baira familiak ura zikina besterik hartzen ez dutenak, edo ura erostea behartuak daudenak. Eta oso prezio garestian gainera. Beste gauzak erosteko ez zaie sozik gelditzen, eta gozea ere pasatzen dute maiz. Tanta Samantha martxan jarri da. Guazen, ez dugu denbora gehiago galduko. Hartuko dugu txalupa hau eta beteko dugu gure misioa, 6. helburua. Bueno, ipuina pixkat aurrera jarraitzen du, ez dut osoa irakurriko, baina da pixkat aurkezteko ez nola hasten dugu historio hau, nola jolastu ezagegun edo klaseetan, taldetan, edo familietan, eta pixkat gai hauek ere umeekin landu, ez? Lehen esaten zuten bezala batzuetan ez dugu imaginatzen munduko beste lekuetan jendeak ura ez izatea posible denik. Edo batez ere, igual beraien etxean, ez? Ura ez izatea. Igual badago, baina etxetik oso urrun. Eta, bueno, bantzara jokoan bezala, laukitxo bereziak daude, tanta batetik bestera pasatzen dugunean, eta, bueno, nik beti esaten dut, jokua azkenean metodologia bat da, aitzaki bat, ez? Baina gero interesanteena da beti, honen inguruan egin dezakegun hausnarketa, eta gure material askoetan galderak daude ere hausnarketa hau egiten laguntzeko, ez? Eta, bueno, nik uste joku honi buruz, gutxi gora bera, erraza da ulertzeko, berez ez dauka misterio handirik, baina, bueno, historio hau badauka pixkat laguntzeko jokua ulertzen. Eta bigarren jokua breakout edu bat da. Eta, bueno, breakout edu gamifikazio munduan edo gamifikazioa da jokuen bitartez hezkuntza egin, ez? Eta jokuen bitartez eduki desberdinak aurkeztu eta ezagutza desberdinak jaso. Orduan, igual escape roomak gehiago ezagutzen ditugu, dela normalean fisikoki direnean gela batean sartzen zaituzte, eta hortikan ateratzeko normalean ordu bat daukazu, proba ezberdinak egin behar dituzu, ez? Eta klabe batzuk lortu hortikan ateratzeko. Breakoutak dira, proba horiek ere egin behar dituzu, baina normalean azkenean gako bat lortzeko eta kutsaren bat, itxita dagoen kutsaren bat irekitzeko.
Eta honetan datza joku hau. Azkenean, betidanik egin ditugun jinkanak edo modukoak dira, baina beste puntu berezi batekin. Alde batetik, joku honekin, daukagu gida didaktikoa, non oso ondo azaltzen den pixka ze pauso eman behar diren jokatzeko. Gero, aukera dago online eta edo aurrez aurre egiteko, badago web horriko moduko batean jolasteko individualki probak pasatzen eta juteko, edo aurrez aurre gero argazki batzuk erakutziko izkizuet non ikusten diren probak nolakoak diren. Eta hori, esaten duen bezala, jokua bakarrik, bai jolastu zakegu, zerbait ikastezakegu, baina gero ondoren datorren hausnarketa eta gomendatzen ditugun galderak eta egitea interesgarriena da, ez? Eta, gaiari buruz edo gaian sakontzen jarraitu nahi baldin badegu, hainbat eta hainbat materialak ditu ere alboanen. Eta justu jokua bakarri detzen hasierako motivazioa migrazio klimatikoetan oinarrituta dago. Historia hola ere azten da, ez? Gezurra irudi dezakeen arren, orain dela 2 egun zure urtebetetzea ospatzen ari zinen. Biharramunean hondamena gertatu zen. Lehenago, aldi gehiagotan bizi zenuen horrelako egoera, baina egun hartako erauntziaren indarra erabat suntsitzailea izan zen. Oraingoan, ingurumen baldintzek muturreko larrialdi egoera eragin dute. Zure familiarekin batera, soinean, ia daramazunarekin, etxetik irten beharrean, aurkitu zarete eta hurbileko biltegi batean babeslekua egin. Hurrengo orduak erabakigarriak izango dira zuen bizitza salbatu ahal izateko. Batzuek muga pasatzen ahaleginduko dira bizirik irteteko. Eta hemen ikusten dugu nola talde desberdinak lurrikarak edo uholdeak edo egoera klimatiko ezberdinengatik ihes egin behar izan dute beraien etxetik. Eta azkenean pixkat gaia aurkezteko balio daiteke zeren. Lehen ez dakit esan diren datuak, baina behartutako lekualdatzeen artean munduan etartzen direnak, gehienak barne lekualdaketak dira. Eta hauetatik, 24,9 milioi ingurumen suntsiketengatik dira. Gaur egun, lekualdaketa behartuta gehiago daude kausa klimatikoengatik, gudengatik, adibidez, izan ezik, ez? Orduan, eta gainera, zifra honen barruan, 23,9 milioi ia guztiak dira klima aldaketarekin erlazionatutak. Orduan, hau da jokua hasteko, baina gero aurkezten dena batez ere jokuan zehar da lekualdatze behartuetan gertatzen diren hainbat eta hainbat injustizia. Probak dira, hasieran, aurrez aurre egiten badegu jokua, hasieran hasten dira lehenengo proba batean danok, eta gero taldeak proba ezberdinetatik pasatzen joaten dira, azkenean ere, azkeneko proba batera ailegatzeko, eta itxita dagoen kutxa hori irekitzera ailegatzeko. Hau da, adibidez, aurreko astean Iruñan egin genuen lehenengo saioa, eta, hori esan nizuen bezala online egin daiteke, edo fizikoki, txarteltxoak inprimatu, eta mugikorren bitartez QR kodeak eskaneatu, horrek proba ematen digu, gero erantzuna sartzeko Google Forms batean ere sartzen ditugu, eta, horrela aurrera egiten dugu jokuan zehar. Eta, ez dut orain gehiago azalduko, baina interesa bazue, gero gure e-mail helbidea apuntatu dezakezue eta gehiago galdetu. Eta, beste material batzuk ere ditu, ez dakit zure mugikorrak ezagutatzen duen kanpaina ezagutzen duzuen, baina, honen atzean, gatazkarik gabeko teknologiari buruz, hainbat fitxa, erakusketak, posterrak eta beste material batzuk ditugu, baina honekin ere denbora gehiago gera lanean,
eta interesatuta baldin bazaudete, lasai galdetu, nire denbora agortzen ari da, así que, eskerrik asko, eta galderarik badezue, hori, lasai idatzi edo deitu edo web horrian kuskuseatu. Eskerrik asko, Inez. Jokoak erabiliz gainea era divertigarria izanik ere askotan, ez? Hobeto asimilatzen ditugu edukiak, beraz, oso proposamen interesgarria iruditzen zaigu. Bagoatz, azkeneko aurkezpenarekin bera Jone Otero da, Jone favorez? Feminista eta kulturaren maitalea. Kontsultora bezala lan egiten du, baita hainbat antolakunde eta proiektuen bide laguna ere. UNESCO etxerako krisis klimatika, giza eskubideen mehatxua, egileekidea da Maider Marainarekin batera, Human Internship programan ere parte hartu duzularik, eta hori xebera aurkeztuko diogu zorein, ez da? Bai, gira. Oso ondo. Bale, eskerrik asko. Lehenengo eta behin esatie, nietzako benetan plazerrutza dela hemen izatie, zeuekaz ikesten eta zeuetatik ikesten, benetan argi izpitzikiak gauzamen eta nietzako plazerrutza da, eskerrik asko. Ni hemen gaur nau klimakrisiak gizaskubideak mehatxatuta gida aurkesteko, gida UNESCO-etxeak argitaratu eban igezko iraian, eta egileak, Maider Maraina Saavedra, gaur ezin dela hemen egon, lan kontuen gatik kanpuen dagoelako eta nino gara. Ez dakit zeuek, baina nik uste danoteko gule pizkatu ohitura bera, baina normalien lan berri bat hartzen dugunien, naiz eta badakigun edo referentzia batzu dekoguzan, edo zeo zer dakigun, edo nondik nora Juan Margaren dakigun, normalien beti iten dugu bilaketa bat interneten, ez da ia zer dinuen munduak jakiteko. Orduen, topone bazan titularrak, ingoan ez doaz aurkitu, baina ekarri doaz beste batzuk. Eta zeuekaz elkarbanatuko doaz. Lagundu iztazuen mesedez batzuk diez, pazientzia sartu, eta venga, bagoiez. 2021 es un año decisivo para enfrentar la emergencia climática global. Los impactos de la crisis climática empeoraron en 2020 pese a la COVID-19. ONU sobre crisis climática, al borde del precipicio. El cambio climático y los desastres provocan cada vez más desplazamientos. Asesinaron a 18 defensores ambientales en México en 2020. El futuro del agua cotiza en bolsa. El mosquito tigre ha aumentado un 70% en España respecto al año pasado. Un estudio internacional demuestra el vínculo entre la destrucción del medio ambiente y la violencia contra las mujeres. Los glaciares derretidos causarán la mitad del aumento del nivel del mar. Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren cada vez más presiones pese a su papel crucial contra el cambio climático. Benetan, super gogorra izan zan hau, super beldurgarria, oso gogorra da, hau, eta gainera, pentsau, hasi ginela gida hau egiten justo martxuen, konfinatuta gengo zanien, eta, klaro, orain badakigu zelako lotura estue dagoen gaixotasun zonotikuen agerpenaren eta krisi klimaren artean. Eta hau izango dela bakarrik hasiera bidi zuen ikusi dugun moduen, gure jarduerak eta gure naturagaz harremantzeko modu ez badugu aldatzen. Orduen, eman genion pizkat buelta honi, eta pentsau gendun, guk zerrein aldugu, ez da, kolibrian abaien zuten gendun, eta dana, argi, ekarpen txiki bat edo argi izpi txiki bat ekarriko dugu, eta gau beba ingo dugu gure gida. Asko gustoko jatan eitie laburpen bat, gidana, baina egize da 15 minututan ezin dut, así que bai da garrantzitsue guretzako gaurkoan, zeuei helaraztea zikeran 5 premisa edo, gidan atzien zer dagoen, nun kokatu garen, hau eiterakuen. Lehenengo kontu da, eta seguro nila konturatu zari ez dugule klima aldaketari buruz berba egiten, baizik eta klima krisiari buruz. Zergatik, guretzako klima aldaketa terminue oso pasibue dalako. Emoten daudala aldaketa gradual bat naturak egiten dauela, gugaz erikusirik ez dekonak, eta guk horrez deku lezeo ezeiteko. Baina klima krisia izendatzen badugu, hor jarri dodan morduen, jarduera humanoek eragindako berotze globalaren garrantzia eta ondoriek aipatzeko termino egokiena da. Eta azkenien zerbait krisi moduen izendatzen dugunien, segertatzen da, horren kausak identifikatzen duguzela, eta erantzunak bebai prestatzen duguzela. Horregatik da hain garrantzitsua holan deitzea.
Bigarren kontua da, eta hemen parentesi txiki bat zabalduko dut, badakit euskeran ez deko gule generorik eta moten dauela lenguai sexistarik ez dauela, baina pixka bat dau. Eta zelan gizartea oin aldatzen gabiz eta jendartea esaten dugu, nietzako naiz eta giza eskubideak idatzi duazan, badakit ondino arraro samar honetan dauela, baina pertsonen eskubideak edo norbanakoen eskubideak aipatuko dudaz, bale? Zoen baimenagaz, da, izten du parentesia. Pertsonen eskubide guztiak krisi klimatikoen eraginpean daudela. Eta hau argi dau. Agian kasu askotan ez da gauza aina argia, ez da? Baina guztiak dauze inpaktatuta. Guk gidan jorratzen dugu argizenak, osasuna, ura, elikadura eta energia. Badakigu energia oraindik ez dela eskubide bat. Baina hain da garrantzitsua bizi baldintza duinak izateko, badauzela pertsona eta erakunde asko eskubidetzat hartzen dugule. Eta horregatik horrela jorratzen dugu gobe bai gidan. Eta gero beste goza bat bai lehen mai inguruan aipatu izan dana da zelako lotura dagoen eskubideen artean. Ez da olako efektu domino bat egiten dala. Bat urratu eskero bestea bebai urratzen die. Adibide bat, eta adibide hau jasotzen dugu gidan ere. Krisi klimatikoak dakarrena da ur falta bat edo uraren kontaminazioa. Orduen ze pasetan da, uraz badeko gu ziurtatuta ikusi dugu leku askotan neska gazteak izten dabela eskola. Segatik, batez be bi arrazoiengatik. Lehenengokue, eurak die ura bilatzearen arduradunak, eta eurak egin behar dabiez ibilbide luziak eta dana ura bilatzeko. Eta bigarrena, saneamendua ez badago, hilerokue agertzen danien, horrek dakarren gainera estigmagaz, eurak ez doi eskolara, ez dekielako saneamendurik. Orduen, ikusten dugu zelan urratzen dan osasun eskubidea, baina zelan gero bebai hezkuntza eskubidea urratzen dan. Orduen, beti ukin biogu kontutan hori, bale? Danak dauzela krisi klimatikoaren eraginpean. Hirugarrena da, klima krisiaren inpaktuak ez direla beti erraz neurtzen. A ber, aldaketa batzuk, laster ikusten dugu, baina beste asko oso graduala. Die, hemen badakigu adibidez ez da zinue galduko duguzela, baina ez da bat bateko aldaketa bat. Orduen, beste adibide bat. Herrialde bateko pertsona batek agian itxibidau bere herrialdea lagurantzak mantentzie gero eta zai haue dalako. Lehorteak gero eta luzi hauek dieselako, eta gune berdinean gerta daiteke montzoiek bebai gero eta intentsu hauek izatia eta denbora gehian, batez betropikoen eta. Orduen, lagunantzak mantentzie oso, bintzat dakigu moduen oso zaila da. Eta azkenien pertsona horrek deko arazo bat uragaz, deko arazo bat elikaduraz, eta deko arazo bat osasun arazo bat. Orduen, azkenien bere herrialdea izten dau, eta ondino ez dak, eta izten dau arrazoi klimatikoen gatik, baina ondino hori ez dugu ondo neurtzen, ez da aldaketa graduala dalako. Orduen, hori kontuten eukin biogu, ez dala beti erraz, ondino ez deko zuela adierazle oso ondo definituta, eta hor bebai lan bat deko gule. Laugarrena da, ez digulea guztioi berdinera egiten. Eta hau oso onda saltzen dau Maiderrek, esaten dauenien, krisi klimatikoaren aurrean danok gauzela itxaso berdinean. Baina ez gauz danok berdin. Batzuk doiez jate batean, luxuzko jate batean, beste batzuk doiez itxasontzi nahiko dotore batien, beste batzuk txalupa batien, beste batzuk ugerrien, eta beste batzuk bez, ez dakizie ugerrian egiten. Orduen, hor arazo badago, ezta? Eta segatik esaten dugu abia puntua eta inpaktua ez dela berdin, eta ze uste dugu dauela krisi klimatiko horren atzien, guretzako argi dau, sistema kapitalista eragindako arazoa da. Ez dakit bertak azerez esetzen dozuen, suposatzen dut baietz, nietzako garrantzitsua da gainera, justo gaur ona ekartie, bera esan Honduraseko emakume indigena, ingurumenaren defendatzailea, 2016 urtien erail zabien, proiektu hidroelektrikoen aurka egiten sabelako, eta berak esaten eban. Mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a las mujeres. Jaio Herrero entzuten badozue bebai, berak egiten dau berba askunde mitoari buruz. Eta esaten dau, lemai inguruan bebai izan dana, ez da? Zelan mundu finitu batien, dekogu askunde finitu baten ideia. Eta zentzu horretan bebai, egin aldugu berba justizia klimatikoari buruz, edo iparraldeko herrialdeok zelako zor klimatiko edekogun hegoaldeko herrialdiekaz. Eta bueno, honetiez, gidan atzien dauzen 5 premisak. Honek ikusten dozu ez, 9 kapitulutan banan dute.
Eta hone bederatzi kapitulu ez dauzo lan zailkatute, baina niko lan zailkatu da ez gaurkoan, zeuei azaltzeko pizkat zer jorratzen dugun gai horietan, bale? Lehenengo bloke izango zen klima krisiaren eta giza eskubideen arteko lotura. Lehen esan dugun, ez da, horra azaltzen dugu, zergatik da garrantzitsua ikuspegi honetatik lan egitea. Izen dozku, kausak identifikatzea, izen dozku bebai erantzunak exigitzea, eta gainera, planen bat abiatu behar badugu, kontutan okin behagu, ia bizen arteko oreka hori mantentzen dugun eta topetan dugu lehen esan dena, ez da udana balio, eta ikusi biogu, naiz eta oso krisi klimatikoaren aurkako plan bat izan adibidez, ia bertako komunitateak parte hartu daben, ala ez, edo eskubideran bat urratzen dugun. Bigarren blokea, da krisi klimatikoak giza eskubide batzuetan daukana eragine, eta horre esan dutzu ezala, ura, osasune, elikadura eta energia. Hirugarrena zan, gogoratu, danok ez dekogu gure abia puntua ez da berdina eta impactua ere. Orduen talde espezifikoetan jarri biogu foku ebe bai. Eta horretiez, emakumeak, herri indigenuek, migrazio klimatikoak edo refusiatu klimatikoek, hor dau debate bat eta holan jasotzen dugu bai egidan, eta azkenik ingurumenaren defendatzaileak edo babesleak. Ikusite, ez dela bape errazauren egoera. Eta azkenik, hausnarketak eusko lankidetzatik. Eta nik uste dut hau dela bebei gidaren balore txiki bat, eta da gobernuzkanpoko erakunde ezberdinek parte hartu da bela gure egidan, eta elkarbanatu da bela gugaz, euren kasu praktikoek zeinetan eurak uste daben lotura hori ematen dala. Eta baizen dietra dener, anez bat, zabalketa eta UNESCO etxeak berak. Eta orduen olako kasu praktikoak bebai topetan doguz interesgarriak izan aldiezela. Eta bebai olako hausnarketa bat kooperaziotik jakiteko zeintzu diezan gure erronkak zentzu honetan. Eta zer aurkituko duzu egidan, olako eskemak eta infografiak uste dugu zela errazten dabela nahikotxo ulertzea, edukia ulertzea, olako fondo beltz bat az dauz kasuek, ez da kapitulo bat, topoko duzu eskasuek egidan zehar. Eta gero informazio hau ez da oso ondik usten baina informazio iturri desberdinak erabiltzen dugu eta berdez azpimarratzen dugu, zeue bebai erreferentziak izateko eta zeue bebai jakiteko. Eta gainera, kapitulo bakoitzaren amaieran laburpen txiki bat egiten dugu. Ze pasetan da guzti honegaz? Gauza bi. Alde batetik, krisi klimatikoa bada arazo bat, behin eta berriro dekoguzela titular berriak, informazio berriak, txosten berrizek, datu berrizekaz, eta orduen, egon bigara denbora guztizen hor entzuten zer pasetan dan ala ez. Eta bestetik bebai, gida iterakuen, gida oso ondo dago ikuspegi orokor bat izateko edo kokatzeko, baina sakontasun bueltatxo bat gehiago emon aldotzagu. Eta iterakuen manejo genduzan datu pilo bat eta sentitzen gendun hori gauza asko kanpuen itxi bar genduzala. Orduen horrek bi behar izanak identifikau indau UNESCO etxeak eta orduen proposatu indau online formakuntza bat. Zeinetan gidan oinarrituta proposatzen dugu zan beste eduki batzuk. Adibidez, emakumeen kapituluen ekofeminismoa hemen aipatu dala. Uran kapituluen adibidez, etorten jate burura, karo, gida egin gendunean, ura ondina zeuen burtsan kotizetan, baina oin esaten dugu, zer esan nahi dago honek, eta edo beste errekurtso bat adibidez bertan da, ez dakit ezetuko duzuen dagoela kanpaina bat hashtag desmontando falacias, eta dauz infografia pilo bat, bideo pilo bat, eta edo beste rekurte bat honan etortzen jatela, justizia klimatikoaren atlas bat, eta orduen deko zuen mapa oso bat, eta joen zeinkie motene sakatzen puntu ezberdinetan, eta ikusten, ez dakiz herrialdean, edo ez dakit nun, inkluso Euskal Herrian bebai deko guzor puntutxo batzuk, zeinetan ikusi aldo guzan, ze enpresak dauzen, zer reiten, zelako erantzunak emoten dauen sozietateak, olako errekurtso pilo bat oso baliagarriak izan aldiezela zeuen dako, nietzako, bebai izan daike oso interesgarrian
nerabezaroekin edo lo que sea egiten baduzue lan, ze debate asko ateratzen dira, adibidez, esaten dugu kapitalismo arazoa dela, buen bibir hori ekarten dugu bebai eta irakurketak ekarten dugu, bidizuek, ze jaso aldugun hortik, ez? Bueno, ondin ez dakigu zehatz datak, baina dakigu ekainean izango dela, doain izango dela, eta informazio gehiago izan eskero, nekaneri idaztea dela n.biota@abilduauneskoetxea.org elbide horretara. Nire partetik, mila esker, badakizuen gauzen, zeo zer bada, posi jasoko zaituztegu, oza, nahi duzuen erako. Eskerrik asko. Crisis climática y derechos humanos. El cambio climático es ya una realidad que ha llegado para quedarse. Los fenómenos meteorológicos son más extremos. El planeta sufre graves incendios, los polos se derriten, y ello afecta directamente al bienestar, los medios de vida y la integridad de todas las personas. En definitiva, pone en riesgo los derechos humanos. El derecho a la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, el desarrollo, se ven amenazados por la crisis climática. Y para poder combatir esta crisis eficazmente, es necesario ejercer determinados derechos, como el derecho a la información y la participación. No todo el mundo sufre de la misma manera los efectos de la crisis climática. Pueblos indígenas, mujeres y niñas, jóvenes, personas que viven en la pobreza, personas agricultoras, son especialmente vulnerables. Supone una carga adicional para mujeres y niñas, puesto que sobre ellas recae la responsabilidad del suministro de agua, los cuidados, alimentación, etc., lo que agudiza las condiciones de pobreza, la falta de acceso a la educación y participación en la comunidad, y esto dificulta aún más garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres. No solo la crisis climática en sí amenaza los derechos humanos, sino que también lo pueden hacer determinadas políticas que toman las autoridades para enfrentarla. Por eso es fundamental integrar los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático, para asegurarnos que nadie se quede atrás. No es una cuestión de voluntad y buenas intenciones, es una cuestión de derechos. Eskerrik asko, Virginia Imaz, con sus conclusiones. Oiulari Clown antzerki konpainia 1988an sortu zen Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñozen eskutik. Eta bueno, denboraren joan etorrian, konpainia Clown antzerkiko eta ahozko narrazioko ikuskizunak egitean espezializatu dire ikusitu zuen moduan. Eta gaur egun, pertsona bakoitzak dugun clown hori atera nahi dute. Y Virginia, ¿qué te voy a decir? O sea, tu medida es la grandeza. O sea, no he podido reírme más ni llorar más riéndome. Que yo creo que cuando dicen que la cultura es segura, también se refieren a esto. Esto es lo que hace la cultura, esto es lo que hace el arte y hacen los artistas, como Virginia. Y es denunciar de una forma inteligente, constructiva, divertida, para que nos vayamos enterando de qué va todo esto. Yo tenía algunas conclusiones que me las cargo directamente porque no puedo superar a esta mujer. Así que directamente voy a dar las gracias. Eskerrak eman nahi genizkioke azokan lan egin duten lankide eta langile orori, baita Donostiako giza eskubideen zinemaldiko antolakuntzari jakina, Donostia kulturari, Donostiako udaletxeari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari, baita Alboan, UNESCO etxea, Emaús, Artekom, Ecopol, Kutxako gunea, Artelatz, Txingudiko zerbitzuei. Como veis, hay muchísima gente abogando por un mundo mejor y llevando a acciones todo esto que hemos estado hablando hoy. Y bueno, comentaros también que al final de año, en esta misma línea también, Eskura pues va a celebrar un seminario internacional que también versará sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Y eskerrik asko benetan, todos podemos hacer algo. Esto no va de el planeta o el mundo, empieza por uno mismo y la gente que tiene cerca. Así que hagamos de esto una revolución.
eskerrik asko, mila esker bertaratzeagatik, beste aldean egon zeraten guztioi, eta guazen denok batera guzti hau aldatzea. Mila esker, eta laster arte.